permitía ir al colegio y regresar, trabajar medio turno y medio turno poder estudiar preparándome para el pastorado. Y en ese tiempo yo tenía un jefe que era el coordinador de tráfico, que era el del turno de la mañana, el encargado del turno. Y esta persona, hermanos, era una persona amable con la gente, era bonachón, platicón, buena onda. Pero yo sentía que conmigo había como cierto roce, como cierta fricción por diferencias que él teníamos. Él era un hombre mucho mayor que yo, él tendría 55 años más o menos. En ese tiempo yo tendría unos 22 años, 23 años. Y recuerdo muy bien, hermanos, esa vez que este hombre empezó un día, fuimos a pedir comida, solíamos siempre pedir comida afuera y pedimos comida esa vez y este hombre empezó a atragantarse. No sé si algunos de ustedes han experimentado esa sensación cuando comes algo desesperadamente o traes mucha hambre y comes y sientes que la comida la traes atorada en la garganta, te da hipo, te dan ganas de tomar inmediatamente líquido porque sientes la comida atorada aquí entre la tráquea y no baja. Él empezó a sentir exactamente eso. Pero nadie le dio importancia, simple y sencillamente él pensó que era algo normal. Pasaron los días, pasó el tiempo y él empezó a sentir esto con más fuerza, empezó a dolerle cada vez más la tráquea, tragar para él era doloroso, hasta que un día, pasando las semanas, incluso meses, nuestro jefe le dijo que fuera al seguro, que fuera a revisarse, que fuera a atenderse. Y este hombre, por miedo a un diagnóstico malo, por miedo a que no le gustara escuchar una mala noticia, lo pospuso. Y seguía batallando para tragar y cada vez era más recurrente, cada vez era el dolor más fuerte, cada vez era una dolencia que lo retorcía, literalmente se inclinaba todo así hacia la ventana siempre y trataba de jalar aire para poder pasarse la comida, hasta que un día decide ir al seguro y le detectan que tiene cáncer en el esófago. Lamentablemente, el médico le dijo que el cáncer en el esófago estaba demasiado avanzado, que ya no había nada que se podía hacer, solamente esperar. Le dieron quimioterapias, perdió 25 kilos, se enflaqueció rotundamente y a los días después de todo eso murió. Los médicos lo que dijeron, lo que la esposa o la viuda comentó es que el cáncer, cuando él empezaba a tragar y en sus primeros inicios, que él empezaba a batallar para comer, el cáncer ya estaba muy avanzado, el cáncer lo tenía desde hace tiempo atrás. Y lo sorprendente de eso es que él nunca sintió síntomas del cáncer. Él nunca sintió dolor en su tiempo cuando empezó, nunca sintió molestias hasta que el cáncer ya estaba avanzado, fue cuando empezó a sentir secuelas. Y todos los que hemos leído o los que hemos conocido a un paciente, una persona con cáncer, sabemos que el cáncer es una enfermedad muy silenciosa. Usted puede estar aquí sentado, usted puede estar viviendo su vida normal, usted parece que no tiene nada, hasta que el cáncer ya está avanzado, empieza a darnos destellos o secuelas de que ya está sucediendo algo en el organismo. Bueno, hermanos, lamentablemente el cáncer es un mal que no se detecta luego, pero que daña el cuerpo y lo destruye de manera interna cuando ya está muy avanzado. Y así como el cáncer, hermanos, es muy dañino, es silencioso y dañino para la vida de una persona y no se detecta hasta que ya está muy avanzado, asimismo, hermanos, el pecado lo es cuando está dentro de la iglesia. El pecado no se detecta inmediatamente en ciertas maneras en la iglesia y no nos damos cuenta de que el pecado ya está tan avanzado hasta que empieza a manifestar secuelas. Y muchas veces esas secuelas son irreparables. El daño ya está hecho. Si hay una manera en la que Satanás va a buscar destruir a la iglesia del Señor, no va a ser desde afuera. Él intentó destruir la iglesia desde afuera,
Persecución, matanza, amenazas. Intentó destruir y frenar el crecimiento de la iglesia, pero ninguna de esas cosas funcionaron. Es más, en la misma escritura nos dice que cuando agarraron a los líderes religiosos, a los apóstoles, cuando agarraron a los líderes de la iglesia, los intimaron, los amenazaron, los metieron en una celda, los azotaron, y ellos pensaron que amedrentando, que asustando a la iglesia, iban a frenar el crecimiento de ella. La Biblia nos dice que ellos salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer por causa del nombre. Ni siquiera la misma persecución pudo frenar la iglesia. Incluso Cristo dijo que las puertas del Hades nunca prevalecerían contra ella. Pero si hay algo que Satanás sabe que puede frenar a la iglesia, si hay algo que Satanás sabe que puede dañar el cuerpo de Cristo y meterle un gran daño al cuerpo de Cristo, es cuando el pecado se mete dentro de la iglesia. Si hay algo que va a dañar la iglesia desde adentro, si hay algo que va a Satanás a usar desde adentro como un cáncer silencioso, es el pecado que se introduce en la iglesia, que no se detecta, que no se trata, y que cuando se detecta y se da cuenta, muchas veces se oculta bajo la alfombra. Hermanos, esto es lo que la iglesia de Corinto estaba haciendo cuando un hombre tenía a su madrastra por mujer. Dice Pablo, ustedes deberían de haberse lamentado de esta situación, pero en lugar de eso ustedes son unos arrogantes. En esta historia, hermanos, vamos a ver en Hechos capítulo número 5 que la iglesia primitiva estaba teniendo un crecimiento maravilloso. La iglesia primitiva venía de un crecimiento gigantesco, pero lamentablemente, hermanos, el pecado también se hizo presente. Y es importante ver esto, hermanos, que en Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11, ahí también está un personaje trabajando en el pecado dentro de la iglesia, y ese es Satanás mismo. Satanás está ahí. Mis hermanos, nosotros debemos de estar conscientes que el pecado muchas veces es tan silencioso, que el pecado muchas veces está tan escondido, que no nos damos cuenta de que está creciendo en nuestro entorno, pero tarde o temprano es el pecado mismo el que va a terminar causándole un daño severo a la iglesia. Debemos de ser conscientes, mis hermanos, que la iglesia no nos pertenece a nosotros, la iglesia es del Señor. Y Él va a cuidar, y Él va a proteger, y Él va a tratar de guiar a su iglesia, a cuidarse del pecado. Y hermanos, todos debemos de estar conscientes que nosotros mismos, como hijos de Dios, como creyentes, somos parte de la iglesia. Así que en este texto, hermanos, vamos a ver y vamos a notar que el pecado siempre será castigado por Dios, y el pecado siempre traerá consecuencias a nuestra vida. Lo que Hechos capítulo 5 del 1 al 11 nos enseña, y el argumento para nosotros hoy es que tengamos un temor reverente a Dios, quien juzga el pecado dentro de su iglesia. Voy a repetir lo que quiero que aprendamos hoy en este texto: que tengamos un temor reverente delante de Dios, quien juzga el pecado de su iglesia. Debemos de entender una cosa, hermanos: Dios es intolerante al pecado. El hecho de que nosotros estemos en Cristo y el hecho de que nosotros hayamos sido perdonados por la sangre de Cristo y hemos sido limpiados y hemos sido justificados, no quiere decir que Dios va a pasar por alto el pecado de nosotros. No, hermanos, Dios tiene que castigar el pecado y limpiar su iglesia. Debemos de ser conscientes, hermanos, de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y la justicia de Dios es ayer y es hoy y será mañana, y Dios es santo ayer, es santo hoy y será santo mañana. Y Dios es intolerante al pecado, ayer lo es hoy y lo será mañana. Si realmente queremos crecer como iglesia, si realmente queremos como iglesia local, ser bendecidos, ver la grandeza de Dios, ver el poder de Dios, si realmente queremos ver la obra de Dios, la gloria de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, en nuestra iglesia, necesitamos entender que la iglesia tiene que ser limpia.
Dios, cuando salvó a la iglesia, cuando te salvó a ti y a mí, nos hizo santos y sin mancha delante de Él por la obra de Jesucristo. Pero la santificación es algo que debe de seguir siendo progresivamente. Así que, mis hermanos, a través de esta historia nosotros vamos a ver que Dios juzga el pecado de su iglesia y que nosotros debemos de tener un temor reverente. Vamos a ver, hermanos, en primer lugar, el pecado de Ananías y Zafira. Aquí vemos un matrimonio que el autor Lucas nos presenta en cuestión que la iglesia viene creciendo maravillosamente, la iglesia viene siendo bendecida, pero lamentablemente el pecado empezó a infiltrarse en la iglesia. Así como Dios creó a Adán y a Eva y creó todo, lo hizo bueno en 7 días. Y dice la Biblia que el hombre tenía el control de la creación. Dios había hecho a Adán y a Eva sin pecado. Y en ese momento, en ese huerto del Edén, se metió la serpiente astuta y engañó a Adán, engañó a Eva. Y el pecado entró en el mundo por un hombre. Ahora la iglesia está creciendo, está siendo bendecida. Son nuevas criaturas, pero Satanás vuelve a entrar también a operar a la iglesia. Y vamos a ver, hermanos, versículo 1 y versículo 2 del libro de Hechos. Vamos a ver, en primer lugar, el pecado de Ananías y Zafira. Sígame, por favor. Note cómo empieza el 5:1, pero. Y ese pero nos deja ver que algo venía al autor diciendo y hay un contraste, hay algo distinto aquí. Ahorita vamos a verlo. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad o una tierra o una propiedad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Si tú lees Hechos capítulo número 2, tú vas a encontrarte con la predicación de Pedro y vas a encontrar que Pedro empezó a predicar a la iglesia, empezó a proclamar el evangelio, empezaron las personas a oír el evangelio, escucharon el evangelio, cada quien en su lengua natal, había diferentes lenguas, diferentes idiomas. Y dice la escritura que ese día cuando Pedro predicó, 3,000 personas aceptaron a Cristo, fueron salvos y se bautizaron en aquel día. En Hechos 2 más adelante nos dice que estas personas se añadieron a la iglesia y estaban en comunión unos con otros en el partimiento del pan, en las oraciones, y que todos ellos tenían en común todas las cosas y perseveraban en la oración y perseveraban en la doctrina. La iglesia ha ido creciendo desde Hechos capítulo número 2. En Hechos capítulo 4, 32 al 36 nos dice que la iglesia era de un corazón y de un alma, que tenían todas las cosas en común. Y algo que la iglesia hacía es que ellos vendían sus propiedades y con lo que les pagaban por sus propiedades, ellos las ponían a los pies de los discípulos y ellos empezaban a repartir el dinero de manera equitativa para solventar las necesidades de los pobres. Ahora, aquí hay algo muy interesante, hermanos. No es que ellos hacían obras de caridad nada más, no. Es que muchas personas que habían venido a Jerusalén para adorar en el templo, para adorar en las fiestas solemnes, muchos de ellos se habían convertido ahí ese día cuando Pedro predicó y ya no regresaron a sus casas, se quedaron a vivir allí. No tenían tierras, no tenían trabajo, no tenían dinero, no había recursos. Y la iglesia al empezar a crecer, obviamente había necesidad. Gente no tenía cómo solventarse después de esa conversión. Entonces lo que hace la iglesia es empezarse a apoyar económicamente, y los creyentes lo que hicieron de manera voluntaria era despojarse de sus tierras, venderlas, traer el dinero a los pies de los apóstoles y empezar a repartir a todos de manera equitativa. Hermanos, esta acción que ellos hacen muestra que la iglesia no es solamente una institución donde venimos y nos reunimos y nos sentamos y somos conocidos y escuchamos y nos vamos. No, hermanos, esto nos enseña que la iglesia es un cuerpo en Cristo. Somos una familia en Cristo. Y que todos deberíamos de tener las cosas en común. Todos deberíamos de tener un corazón, un alma. El problema, hermanos, es la independencia, la arrogancia que hay en el corazón de muchos de nosotros, que hoy en día nos preocupamos cada quien por su propia vida. Ahora sí, como dice un dicho, cada quien mira por sus propios dientes. Vivimos en una actualidad individualista, pero en este tiempo la iglesia tenían todo en común.
Y había gente que tenía económicamente posesiones y las vendía. Y hermanos, para los judíos, tener un pedazo de tierra en Jerusalén, en la tierra prometida, era algo de mucho valor. Incluso en el año del jubileo, cada 7 años, si alguien había empeñado o vendido sus tierras por necesidad económica, en el año del jubileo ellos la volvían a recuperar, se les tenía que devolver sus tierras. Para ellos, tener un pedazo de tierra en la tierra prometida era algo muy importante, de mucho valor. Pero ahora vemos a ellos despojándose de ello para solventar las necesidades de sus hermanos. La iglesia está bien. La iglesia está creciendo inconmensurablemente. Está creciendo no solo en número de personas, sino están creciendo en la doctrina, están creciendo en madurez, están creciendo en la gracia de Dios. Y el 5 empieza así, pero todo va bien, todo está bien, la iglesia está mejor, la iglesia está avanzando, Dios la está usando, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira vendió una heredad. Ahora, el versículo 36 nos dice que había un hombre llamado Bernabé, o que se le sobrepuso el nombre Bernabé, que él tenía una heredad, él la había vendido, él trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Obviamente Bernabé no era una persona cualquiera, era una persona importante financieramente. Y quizá Ananías y Zafira ven a Bernabé y ven a otros desprenderse de sus propiedades y traerle a los pies de los apóstoles, y entonces ellos también disponen en su corazón a hacer exactamente lo mismo. Vendieron su propiedad, vendieron su patrimonio. Pero mira el versículo 2. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Lo que Ananías y Zafira hicieron fue: vamos a vender la propiedad para nosotros no quedarnos también atrás como los otros están haciendo. Pero ¿sabes qué, Ananías? ¿Sabes qué, Zafira? Quizá ellos dos cabildeando el uno al otro. ¿Sabes qué? Se me hace que es mucho dinero. Híjole, ¿sabes qué? Mira todo lo que nos dieron. Nada más vamos a darles una parte. No sabemos cuánto, pero le dieron una parte a los apóstoles. Pero ellos dijeron que la parte que entregaron fue la totalidad del costo de sus tierras. Mis hermanos, estas tierras son de ellos. Ellos no están robando tierras. Ellos no están defraudando, no están desviando recursos. Son sus tierras. Era su dinero. Pero ellos dispusieron en su corazón sustraer una parte, quedársela a ellos y entregar la otra parte a los pies de los apóstoles. Alguien quizá de nosotros podría preguntar: ¿y por qué hicieron eso? ¿Por qué si tenías una propiedad y no estaba y viste el dinero y no te sentiste cómodo, o no sentiste la necesidad, o te dio dolor al final, para qué se las entregabas? Por eso te lo hubieras quedado tú. Eso es lo que Pedro le va a decir más adelante. Pero la intención de Ananías y Zafira era algo más allá que solamente traer dolor por dinero. Ellos querían aparentar generosidad, misericordia y piedad como lo estaban haciendo los demás. Ellos no querían quedarse atrás. Ellos no querían que dijeran: la familia de Ananías y Zafira no dieron. Ellos no querían que Bernabé y otros tomaran un podium delante de la gente y dijeran: mira qué misericordiosos son estos. No, ellos también querían llamar la atención. Ellos también querían sobresalir. Ellos también querían que fueran reconocidos por el pueblo. Ellos también querían un poquito de gloria, un poquito de honor, un poquito de aplausos, un poquito de reconocimiento. Ellos querían mostrar una apariencia de generosidad y de piedad, porque su deseo de alcanzar la gloria de los hombres era mayor que su deseo de darle la gloria a Dios. Y el autor Edward Welch, en su libro Cuando la gente es grande y tu Dios es pequeño, nos dice algo semejante a esto. Dice: la alabanza que los demás nos dan es esa brisa suave que dura un segundo y puede parecernos más gloriosa que la alabanza que viene de Dios. Para Ananías y Zafira, la alabanza de los hombres era más gloriosa que su alabanza a Dios.
Para ellos era más importante cómo se veían delante del pueblo que cómo los estaba viendo Dios. Ellos están tratando de mostrar una apariencia ante la iglesia. Mis hermanos, uno de los problemas del pecado en la iglesia es que a todos nos gusta que la gente nos vea bien. A nadie de nosotros nos gusta que sepan con lo que batallamos. A nadie de nosotros nos gusta que vean que tenemos debilidades. A nadie de nosotros nos gusta que vean que nosotros tenemos fallas y errores. A todos nos gusta ser reconocidos. A todos nos gusta vernos bien en apariencia, vernos piadosos, vernos justos, vernos buenas personas, vernos buen matrimonio, vernos ser una buena familia. Viene el pequeño y dice, mamá, es que mi mamá me grita y me pega en la casa, y la mamá luego, no es cierto, pequeño, yo nunca te hago eso, buscando limpiar su nombre en el momento rápidamente para que los hermanos no vayan a pensar mal de mí. ¿Qué van a decir los hermanos de la iglesia si supieran que yo hago estas cosas? No tienes permiso de decir nada de lo que pasa aquí en tu casa, porque lo que pasa aquí se queda. No queremos que nadie vea nuestros defectos. A todos nos gusta mostrarnos bien delante de los demás. Porque dentro de nosotros, hermanos, hay un deseo, hay una necesidad de que la gente reconozca nuestra vida y que nos den un poquito de gloria. A todos nos gusta ser reconocidos. A todos nos gusta ser bien vistos. Y quizá Ananías y Zafira tenían esto. Pero no solamente esto. Quizá Ananías y Zafira también tenían otra cosa, avaricia. Porque al ver el dinero en su mano dijeron, no estoy dispuesto a despojarme de todo. Ahora, hermanos, escúcheme, no era pecado si ellos se hubieran querido quedar con su dinero, era su dinero. El pecado fue que trataron de engañar a los demás. Y eso es lo que Pedro les dice, hermanos. Mire, en el versículo número 3 al versículo número 5, vamos a ver en segundo lugar la confrontación de Pedro con Ananías. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del precio de la heredad? Reteniéndola, fíjate bien la pregunta de Pedro, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué? Dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Vea la pregunta del apóstol Pedro. Ananías, tú ya tenías esa propiedad en tu mano. ¿Quién te la iba a quitar? Nadie. ¿Qué no era tuya? Y si ya la habías vendido, ¿no estaba en tu poder el dinero? Ananías, tú pudiste haberte quedado con todo. Nadie te pidió nada. Nadie te exigió nada. Nadie vino a pedirte cuota. Nadie te dijo, tráeme tu dinero y Dios te va a bendecir. No, Ananías, nadie te pidió nada. El dinero era tuyo. Pero vea la pregunta de Pedro. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El pecado de Ananías y Zafira, hermanos, es un pecado que para muchos de nosotros nos puede parecer insignificante. Ay, pues sustrajo de su dinero. Ay, pastor, yo he visto gente que hace cosas peores que esto. Porque en nuestra moralidad, en nuestro juicio o en nuestra perspectiva, muchas veces el pecado de otros nos parece más grave que el nuestro. Pero Dios nos está enseñando aquí un principio. El pecado, sea cual sea, llámese como se llame, es desagradable delante de los ojos de Dios. Hermanos, imagínate que Dios trabajara con el pecado de todos nosotros como trabajó con el de Ananías y Zafira. Yo creo que las bancas estarían solas y un montón de féretros habría en este lugar. Ahora, lo interesante de esta confrontación es que Pedro le dice, tú dejaste que Satanás llenara tu corazón. La palabra llenar en griego habla de
influir. Tú dejaste que Satanás influyera en tu corazón. Tú dejaste que Satanás introdujera sus ideas en tu mente. Tú dejaste que Satanás pusiera en ti el deseo o el anhelo de engañar, de tratar de fingir, de tratar de mostrarte como alguien que tú no eres. Y esto, hermanos, iba a ser dañino para la iglesia porque la iglesia estaba en crecimiento. ¿Qué hubiera pasado si este pecado de Ananías y Zafira no se hubiera tratado, no se hubiera confrontado? ¿Qué hubiera pasado si este pecado se hubiera dejado así? Hermanos, lo más probable es que este pecado hubiera traído contaminación a la iglesia y un pecado siempre termina derivando en otro pecado. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Porque el mismo Pablo lo dice. Vamos a 1 Corintios 5 rápidamente. El mismo Pablo lo dice cuando tiene que tratar el pecado de este joven que tenía relación con su madrastra. Y Pablo dice, ustedes no debieron de haber tolerado semejante acción. Mira 1 Corintios 5, por favor. 1 Corintios 5. Mira lo que dice el versículo número 5 en delante. Dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Límpiense pues de la vieja levadura para que sea nueva masa, sin levadura como son, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ve la idea de Pablo, verso 6. Su jactancia no es buena, no es bueno que tomen las cosas de esa manera, como si nada pasara. Vean la pregunta de Pablo, ¿no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿No sabes que si tú permites esto, lo vas a permitir a los demás? ¿No sabes que un poco de pecado en la iglesia se va a terminar arrastrando a otros también a lo mismo? Mis hermanos, lamentablemente el pecado no solamente se queda con la persona que lo comete. El pecado siempre termina contaminando a otros y haciéndole una bola todavía más grande. Una bola que después, hermanos, va a ser incontrolable y imposible de frenar. Una consecuencia que va a traer daños colaterales inimaginables y que la única víctima o lo único que se daña en esto es el nombre de Dios, hermanos. Es el nombre de Dios. Pedro confronta a Ananías y le dice, ¿por qué permitiste que Satanás pusiera esto en tu corazón? ¿Por qué le hiciste caso a esa influencia? Si el dinero lo tenías en tu mano, te lo hubieras quedado tú. ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué nos hace semejante daño? Esta pregunta se me hace muy similar en diferentes tonos a la pregunta que le hace Josué a Acán. Cuando Acán toma el lingote, el manto babilónico y lo esconde, y Josué lo manda a llamar, y luego le dice, ¿por qué nos has turbado el alma? Túrbete Dios a ti también en este día. La pregunta de Pedro suena semejante, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? ¿Por qué has hecho semejante cosa? ¿Por qué has permitido que tu vida se vea envuelta en esto? Y Pedro le dice a Ananías, tú no le has mentido a los hombres, tú le has mentido a Dios. Mis hermanos, a Dios nosotros no le podemos mentir. Tú puedes engañar al mundo entero. Tú puedes engañar a la iglesia completa. Tú puedes engañar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Tú puedes engañar a los líderes de la iglesia, pero a Dios nadie lo puede engañar. Si hay alguien que sabe quiénes somos, si hay alguien que sabe lo que somos, si hay alguien que nos observa todo el tiempo, es Dios, hermanos. Me acuerdo de una cancioncita que nos cantaban cuando éramos niños. No sé, a ver si mi esposa se acuerda, estamos en la misma iglesia y ahora se va a acordar muy bien. Ella ya era reliquia de la humanidad en esa iglesia. Pero me acuerdo que el corito era, cuidadito mis ojitos al mirar, cuidadito mis piecitos al andar, porque Dios arriba está y en todo mirará, cuidadito mis ojitos, mis manitas al mirar, decía la cancioncita. Lo que esta cancioncita infantil trataba de comunicarnos a los niños es, lo que hagas, lo que veas, lo que toques, a donde vayas, Dios todo lo observa.
Dios conoce absolutamente todo. Dios sabe el historial que tú borras en tu teléfono. Dios sabe los mensajes que has borrado. Dios sabe las conversaciones que has tenido. Dios sabe lo que estás pensando en este preciso momento. Dios conoce absolutamente todo lo que somos y lo que estamos haciendo. Incluso Dios nos dice, mi hijo, creo que estás a punto de caer. Si no te pones listo, hermano querido, y no te metes en el corazón y en el alma, que no podemos nosotros jugar con el nombre de Dios, hermano querido, vas camino directo a la perdición. Si queremos que Dios bendiga nuestra vida y nuestra iglesia, si queremos experimentar el poder de Dios, es necesario guardarnos de toda contaminación de pecado. Ananías no está adulterando. Ananías no está fornicando. Ananías no está prostituyéndose. Ananías no está cometiendo idolatría como la cometió Israel en el tiempo de Jeremías. Ananías simplemente está mintiendo. Lo que para ti, para mí pudiera ser algo básico, sencillo, algo del día a día, Dios nos está enseñando una cosa. Para Dios el pecado es igual de desagradable que cualquier otro. Y Santiago nos lo dice en Santiago 2:10. El mismo Dios que dijo no matarás es el mismo Dios que dijo no robarás. Así que si no robas pero matas, tú ya eres culpable de la ley. Porque la ley, las normas que vemos aquí, las dio el mismo legislador, Dios. Para Dios no hay pecado chico ni pecado grande, hermanos. Para Dios el pecado es pecado. Es abominable, es horrendo, es espantoso, es intolerante. Y si ese pecado en particular le va a causar un daño a la iglesia, Dios tiene que tratar con él. Por eso el tema yo le puse el juicio de Dios, el bisturí que extirpa el pecado de su iglesia, porque Dios tiene que meter un bisturí para abrir el cuerpo de su iglesia y sacar ese cáncer, ese tumor, y el bisturí que Dios va a usar para extirpar este cáncer es su juicio. Mire el versículo número 5, por favor. Perdón, antes de ir al 5, quiero que vayamos a ver el siguiente versículo, versículo 7. Versículo 6, perdón, porque ya confrontó a Ananías, ahora va a confrontar a Zafira. Versículo número 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Está hablando de Zafira. Y entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y véanlo otra vez a Pedro confrontar a ella también. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta está a los pies de los que han sepultado a tu marido y también te sacarán a ti. Vea que Pedro está confrontando a los dos, a uno en una manera, a otro en otro tiempo, pero a los dos les pregunta lo mismo. ¿Vendiste en tanto la heredad? Este es el momento de confesar, este es el momento de hablar, este es el momento de confesar tu maldad, decir lo que está pasando y arrepentirte, pero ellos decidieron mantener su mentira guardada. Mira, hermanos, Dios muchas veces nos va a llamar al arrepentimiento. Y Dios muchas veces nos va a confrontar a través de su palabra y nos va a tratar de llamar a cuentas. Pero va a llegar un momento, hermanos, en el que Dios ya no nos va a llamar a cuentas. Va a llegar un momento en el que Dios ya no nos va a venir a confrontar. Va a llegar un momento en el que Dios nos va a declarar cuál es el castigo. No, Dios le dijo una y otra vez, en Isaías tú puedes ver capítulo 1, versículo 18, venid, vengan ustedes, pueblo de Israel, vengan y búsquenme, y yo les limpiaré de su pecado, y haré de su pecado como blanca lana, yo voy a limpiar sus transgresiones. En Jeremías les dice, vuelvan a mí, no, dejen sus ídolos, regresen a mi voluntad, regresen a mis mandamientos. Israel nunca quiso. Hasta que Dios le dijo a Jeremías, ¿sabes qué, Jeremías? Ya no ores por este pueblo porque no te oiré. Porque el mal que yo dije que les traería, se los voy a traer. Porque ya no hay manera de que intercedas por ellos. Yo he determinado cumplir mi juicio con ellos. Mis hermanos, Dios muchas veces nos llama a confrontación. Dios muchas veces va a mandar un Natán a nuestra vida para decirnos, oye David, lo que hiciste fue desagradable a Dios. Dios muchas veces nos va a confrontar a través de su palabra.
a través de sus siervos, o a través de tu esposo, tu esposa, o a través de tus hijos. Dios siempre va a buscar confrontar primero para llevarte al arrepentimiento. Samuel, ¿cumpliste la palabra del Señor? Sí, yo la he cumplido toda. Pues qué válido de vacas y bramido es este que yo escucho. Ananías, ¿vendiste el tanto, la heredad? Sí, claro que sí. Zafira, ¿vendiste la heredad? Sí, sí la vendí. Adán, ¿dónde estabas tú? La mujer que me diste. Excusas, excusas, excusas. ¿Qué es lo que, qué es lo que debió haber hecho Acán? Confesar. Pero Dios tuvo que levantar a todo el pueblo de mañana, juntarlos a todos por familia y luego ir sacando de uno por uno. No hay un lugar, escúchame hermanos, iglesia, no hay un lugar lo suficientemente profundo, lo suficientemente oscuro, lo suficientemente escondido, donde tú y yo nos podamos esconder de los ojos soberanos de Dios. No lo hay. Dios siempre quiere confrontarnos llamándonos a arrepentimiento. Pero Ananías y Zafira no quisieron. Mintieron. Ahora, note la palabra, el verbo tentar, porque has tentado al Espíritu Santo. Y este término es el término que se encuentra en Éxodo capítulo 17, cuando los hijos de Israel tentaron al Señor en el desierto. La palabra tentar quiere decir probar. Y lo que Ananías y Zafira están haciendo es probar la bondad del Espíritu Santo. Están tratando de probar si verdaderamente Dios es lo suficientemente bueno para tolerar. Hermanos, una cosa es la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios no es tolerancia al pecado. No confunda la gracia con tolerancia. La gracia es capaz de cubrir nuestros pecados cuando hay arrepentimiento. Pero no es que nosotros pensamos que gracia es que Dios tiene que estar tolerando todos los pecados que yo cometo, como si Dios tuviera que soportar nuestros pecados hasta el día que se nos antoje a nosotros arrepentirnos. Hermanos, debemos entender algo. Dios es intolerante al pecado. Dios nos llama una vez, Dios nos llama otra vez y nos llama al arrepentimiento y nos dice: ya deja eso que estás haciendo, ya deja ese pecado, ya vuélvete a mí, arrepiéntete de corazón. Y llega un momento en el que Dios dice: ya basta, ya basta. Te he llamado muchas veces, te he hablado de muchas formas, te he buscado de muchas maneras y tú no has querido. Ya basta. Y vemos, hermanos, cómo Dios mete su bisturí para quitar el pecado de la iglesia creciente. Versículos 5, 6, y luego nos brincaremos al versículo número 9 y 10. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Versículo número 9, y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? Y aquí a la puerta, a los pies están de los que han sepultado a tu marido, te sacarán también a ti. Y al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Cuál fue el juicio que Dios determinó para Ananías y Zafira? La muerte. La muerte. Si Dios obrara así en la iglesia actual, habría muchas tumbas y cadáveres aquí, incluyéndome. Pero Dios no ha obrado así en algunos casos. Incluso en Corinto, cuando tomaron la cena del Señor indignamente, dice que muchos habían dormido, dice muchos duermen o muchos han muerto. Hermanos, no quiero, y no quiero cometer el error de usar este tipo de textos para asustar a la iglesia o llamarlos a un legalismo. No, mis hermanos, no. Quiero que entendamos algo de este texto. Dios muchas veces obra de estas maneras. Pero antes de Dios obrar de estas maneras, Dios ha dado oportunidades. Lo que quiero que tú veas en este texto, y por eso Dios no lo deja en particular, es que veamos que no podemos nosotros pretender
No podemos nosotros intentar, no podemos nosotros tratar de hacer algo para la gloria de Dios. No podemos nosotros tratar de vivir la vida que nosotros queramos sin que haya consecuencias. Dios nos está mostrando una y otra vez a través de estos textos que Él sigue siendo justo y que sigue siendo santo. Y que Él demanda de su iglesia santidad. Lo dice el apóstol Pedro mismo en su carta. Sed santos porque yo soy santo. Y luego dice, sean santos en toda su manera de vivir. Porque así como Él es santo, así también deben serlo ustedes. Dios nos enseña a través de estos pasajes que Dios no tiene por qué tolerar el pecado en su iglesia. Hermanos, yo amo a mi esposa con todo mi corazón. Y yo sé que tú amas a tu esposa, varón, con todo tu corazón. Eso espero. Pero cuando uno ama realmente a su esposa de todo corazón, no eres capaz de permitir que alguien venga y les haga daño. Tú saldrías como un defensor inmediato a cuidar su integridad. Tú saldrías como un defensor inmediato a guardar su integridad, a defenderla, a buscar mostrar que nadie puede burlarse de ella porque hay quien la defienda. ¿Qué te hace pensar a ti que si tú y yo somos pecadores y malvados y perversos, qué te hace pensar a ti que si nosotros tenemos esto mismo, Dios no va a cuidar su propia esposa que Él compró con su propia sangre? Oh, hermanos, Dios va a cuidar su iglesia. Dios va a guardar su iglesia, incluso de nosotros mismos. Incluso de nosotros mismos. Hermanos de Iglesia Bíblica Bautista Guaviva, yo no preparé este sermón o no estudié este mensaje para redes sociales o para las personas que quieran ver esto. A mí no me interesa followers ni ninguna de esas personas. A mí me interesan ustedes. Yo a veces siento, hermanos, que en nuestra iglesia estamos viviendo de una manera tan ligera, tan light, tan pasiva, permitimos tantas cosas. A veces, hermano, me entristece sobremanera ver lo que publican, ver lo que hablan, ver lo que dicen, ver a dónde van. A veces veo, a veces gente de esta iglesia no tiene conciencia y sube hasta como si fuera jactancia ir a lugares donde sabemos que no deberíamos de andar. Como si fuera un orgullo. ¿Se está escuchando, hermanos, aquí? Debemos entender que el pecado siempre traerá consecuencias a la vida del que lo practica. Siempre va a traer daño a la iglesia. Y como cual cáncer, empieza a manifestarse y no nos damos cuenta hasta que ya está muy crecido. Ananías y Zafira recibieron el juicio de Dios. Dios tuvo que aplicar el bisturí, abrir el cuerpo, sacar el tumor y extirparlo. Mis hermanos, que nosotros no seamos ese tumor para este lugar. Y Dios muestra su juicio a nosotros para provocar en nosotros algo. Y con esto terminamos, versículo 11. Primero mira lo que dice el versículo número 5 y luego nos vamos al 11. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarnos con esta historia y con historias del pasado? Quiere enseñarnos temor reverente. No quiere Dios, escúcheme, hermanos, no quiere Dios que vivamos asustados de Él. No quiere Dios que vivamos amedrentados de Él. Mi suegra cuenta una historia cuando estaba en la iglesia donde ella se reunía antes. Dice que ahí les enseñaban que si te ibas de vacaciones, Dios te iba a castigar. Si te vas de vacaciones, Dios te va a castigar y vas a chocar porque te estás yendo de la voluntad de Dios, porque la vida cristiana no existe en vacaciones. Eso les predicaban. Y dice mi suegra que cuando iban de vacaciones, salían de viaje, que mi suegro se los llevaba. Ahí va orando ella: Señor, guárdanos, no nos vayas a matar en el camino. Obviamente poniendo a Dios desde una perspectiva equivocada.
No, hermanos, Dios no es un ogro que está sentado en el trono esperando a ver quién se ríe un poquito para castigarlo. No, hermanos, Dios no es así. No, Dios no es un ogro que está sentado enojándose cada vez que tú estás disfrutando algo. No, Dios no es así. Cuando Dios nos prohíbe algo en su palabra, es porque es un Padre amoroso que nos guarda de cosas que nos van a traer consecuencias el día de mañana. Déjame te lo ilustro de esta manera. Mis dos hijos, tengo uno de 11, el de 4. Yo al de 4 le digo, no agarres el cuchillo porque te puedes cortar. No juegues con el cerillo porque te puedes quemar. No brinques en la cama porque te puedes caer. Yo le estoy dando estas prohibiciones no porque yo no quiera que se divierta. Se las doy porque no quiero que se lastime. Porque no tiene la capacidad de discernir cómo va o la magnitud de lo que le va a ocasionar jugar con esas cosas. Dios no es un ogro que nos prohíbe cosas en su palabra para mantenernos amargados. Es que todo es no con Dios. No, todo es pecado. Como dijo una vez una persona, es que con Dios todo es pecado. No, mis hermanos, no. Dios nos quiere guardar de las consecuencias del pecado. Y una de las consecuencias del pecado es la rebelión y la confrontación con Dios, un Dios santo que no lo tolera. Dios es un Padre amoroso que nos guarda. No, hermanos, este texto no está para meternos esa clase de miedo. No es miedo lo que la palabra temor nos habla, sino que habla de una reverencia, de entender que estamos delante de alguien que merece honor, respeto. Alguien a quien nosotros debemos de adorar y de venerar con nuestra vida porque entendemos que Él es mucho más grande que nosotros. Esa es la clase de temor que nosotros debemos de tener. Yo no debo de pecar por el miedo. Yo no debo de guardarme del pecado para decir, es que si hago esto Dios me va a castigar. No, yo debo de guardarme del pecado, entendiendo que voy a ofender su santidad, entendiendo que eso me va a traer consecuencias a mí, que aunque parece que va a haber placer momentáneo, el día de mañana va a haber consecuencias irreparables. Mis hermanos, cuando el pecado viene a nuestra vida, las consecuencias son irreparables. Hay cosas que ya no vuelven a ser como antes. Dios perdona y restaura, pero las cosas ya no son como antes. David perdió su familia. Dios le dijo, la espada jamás se apartará de tu casa. Y su hijo violó a su hija, y el otro hijo mató a este otro hijo. Y este hijo le quiso quitar el reino, y este hijo persiguió a su propio padre, y este hijo se subió al terrado a violentar el honor y la honra de su padre, metiéndose con sus mujeres, sus madrastras. Las cosas no vuelven a ser como antes. Porque David lloraba, Absalón, hijo mío, Absalón. ¿Y quién le iba a devolver a Absalón? Dios lo había perdonado, sí, pero ya nadie le iba a regresar a Absalón. Ya nadie le iba a regresar ese bebé que perdió Betsabé. Ya nadie le iba a regresar su irreprensibilidad que perdió como rey. ¿Sí entiendes, hermano? ¿Sí entiendes lo que está en juego? ¿Sí entiendes lo que pasa si no hay un temor reverente en nosotros como iglesia? Iglesia, no necesitas cuidarte del pastor. No, hermano, yo soy un hombre, yo soy un simple mortal. Yo soy un simple ser humano, pecador igual que tú. Es más, si tú me invitas a algo pecaminoso, a lo mejor yo seré tentado a acompañarte. No te cuides de mí. No te cuides de los hermanos de la iglesia. No te cuides de los ancianos. No te cuides de los líderes. No. Cuídate del pecado. Por amor al Señor, por reverencia a su nombre, por amor a su nombre, porque tú y yo portamos su nombre, porque la gente que nos ve, la gente que sabe que estamos aquí, piensa que estamos aquí para que Dios trabaje en nuestras vidas. ¿Cómo van a oír un evangelio que transforma vidas si no lo pueden ver? Recuerda que nosotros llevamos el nombre de Cristo en medio de nosotros. No es el nombre del pastor Carlos, no es el nombre de la iglesia Guaviva, es el nombre de Dios el que portamos. Y Dios nos enseña esto para enseñarnos y producir en nosotros temor. Eso es lo que nos falta.
temor. Eso es lo que necesitamos, temor. No me gusta mucho usar ilustraciones personales ni ejemplos personales, pero creo que la situación lo amerita y no soy el ejemplo, hermanos, que debo ser, no. Pero quiero mostrarles, hermanos, que el temor es algo que nace naturalmente cuando uno verdaderamente le ha entregado su vida a Cristo. Y con esto voy a concluir. Cuando yo recibí a Cristo, hermanos, yo tenía 15 años. Estaba pasando de la secundaria para la preparatoria. Y en la preparatoria, hermanos, yo ya era salvo, yo ya había creído en Cristo, yo ya había empezado mi vida cristiana, ya había empezado a trabajar en la iglesia y ya tenía ministerios, ya era asistente de maestro, ya andaba en la rondalla, ahí no era salvo yo creo por eso, pero estaba en la rondalla, sellaba los folletos, yo me encargaba de sellar los Juanes y los Romanos y los lunes yo hacía el aseo con mi mamá en la iglesia. Ya estaba activo. Y hubo tentaciones en la preparatoria, tentaciones a perder mi virginidad, tentaciones a ver cosas que no debía de ver, tentaciones a irme con los amigos a donde no debía de ir, a las fiestas, me invitaban a todos lados. Hermanos, si lo que me orilló a no ir a esos lugares no fue el miedo a mis padres, aunque mis padres siempre me inculcaron lo bueno, pero no era el temor a ellos. No era temor a que el pastor me encontrara. No era temor a que me viera alguien en la iglesia. Mi temor era que yo sabía que yo ya era salvo y que yo no debía de estar en esos lugares. Por la gracia de Dios yo pude llegar virgen al altar. Por la gracia de Dios yo pude llegar en pureza al altar y Lucero ha sido la única mujer que he tenido en mi vida sexualmente. Pero no fue porque yo fui muy moral, no es porque mis papás me educaron bien, es porque desde que yo conocí a Cristo hubo temor. Hubo temor de defraudarlo, hubo temor de ofenderle, hubo temor de que Dios ya no me quisiera usar, hubo temor de que Dios me desechara, hubo temor de que Dios ya no quisiera hacer algo en mi vida. Y siempre tenía en mente, ¿cómo le voy a fallar a Dios? Eso era lo que José tenía en mente cuando huyó de la esposa de Potifar. Mis hermanos, no le echemos la culpa a las tentaciones ni a la gente que nos provoca, porque tú tienes la voluntad en el poder del Señor de decirle que no al pecado por muy hermoso que se presente. Se me puede presentar la mujer más hermosa, pero si yo tengo temor de Dios en mi vida, yo voy a tener la fortaleza en el Señor de decir que no. No digamos que caímos porque nos picaron o nos provocaron o nos orillaron. Lo hicimos por nuestras propias concupiscencias en el corazón. Dejamos que Satanás llenara nuestro corazón como Ananías y Zafira. Mis hermanos, eso es lo que necesitamos, temor. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos, temor. Y por eso el juicio de Dios es el bisturí que extirpa el pecado de su iglesia. Yo le decía a mi esposa, Dios tiene que meterle mano a su iglesia. Dios tiene que meterle mano a la iglesia. Pero ¿sabes por qué quiero que Dios le meta mano a la iglesia? Porque ese es un sinónimo de que Dios quiere bendecir su iglesia. Porque ese es un sinónimo de que Dios quiere trabajar con su iglesia. Quiere usar su iglesia. Jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, viejitos, adultos, niños, cuidémonos del pecado y vivamos con temor hacia el Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar.